Llegamos a la última parte del programa, nuestra zona mixta, en la que ahora dentro un poquito pues podremos entrevistar a Katy y bueno, exprimir un poquito más el sermón de esta mañana. Honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento, ¿verdad?, con promesa que hay para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Un mandamiento interesante. Luego vamos a desgranarlo en su parte positiva y negativa, porque a veces a micrófono cerrado hablábamos y si un padre no se porta bien, ¿verdad?, el mandamiento no cambia. Luego vamos a meternos con ello. Pero venga, vamos a darle una primera aproximación. Esther. Pues yo me aprendí como nos aprendíamos los mandamientos de pequeños, ¿no? De memoria, eso de Éxodo 20:12, y lo repetíamos mucho. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que como todo aquello que nos aprendemos de memoria, pues en principio era algo que sí, que te aprendes, pero que tiene que llegar algún momento en el que puedas traducir, ¿no? Y es evidente que un mandamiento como este se traduce mucho después de aprendértelo, ¿no? Supuse que iba a incidir un poco más en la responsabilidad de los hijos, ¿no? Y a lo mejor de los hijos en la actualidad. Y sin embargo es curioso porque Katy comenzó hablando de los deberes de los padres. Y podríamos dedicar 3 días a desgranar cada una de esas responsabilidades que tienen los padres según ese listado de 4 ideas que ella nos ha transmitido. Mi primera aproximación es necesariamente crítica. Vuelvo a girar en torno a lo que estamos comentando, ¿no? En la sociedad actual, muchos papás y mamás, no digo todos, pero muchos papás y mamás no conocen ni de lejos esos 4 puntos, ¿verdad? Y esos 4 básicos de la educación. Desafortunadamente para nosotros hay papás y mamás que abusan de sus hijos, que no los cuidan, que los desamparan, que los dejan encerrados en un coche y se mueren de calor. Bueno, es la excepción que confirma la regla, pero es triste, eso ocurre también. Es decir, no demos por sentado que todos los papás pues cumplen con la responsabilidad de la paternidad. Y me temo que habría que incidir en la importancia de las relaciones familiares en un momento social en el que la responsabilidad familiar está completamente desdibujada. La gente tiene críos como el resultado de una operación fisiológica básica, ¿de acuerdo? En muchos casos, pues se incumplen y bastante, ¿no?, las responsabilidades para con los pequeños y tampoco se les educa en esto. Yo volvería a esa pregunta y concluyo con esta primera aproximación. Claro, ¿cómo plantear honrar a mi papá y a mi mamá cuando estoy en una familia desestructurada, cuando estoy en una familia en la que el concepto de familia no existe, no se visualiza? ¿Y qué hacer cuando efectivamente, y lo hilo con lo que decía Juanfra al principio, ¿no?, del tema de la venganza? A lo mejor llevo años sufriendo una situación familiar muy complicada, porque tendré que ayudar a explicar cómo se puede hacer eso. Porque en principio la frase queda muy bien, pero ¿y cómo lo hago? Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Luego, yo decía, luego lo vamos a desgranar porque hace tiempo yo tuve que dar estudios a una persona que había sido violada por su padre y cuando llegamos a este punto, claro. Aquello dolía, pero hay que hacerlo por el bien, no del otro, sino por el bien de uno mismo. El perdón, el no vengarse, la sanación es esencial, no para el otro. Para el otro le puede venir bien, pero para uno es básico. Jorge, una primera aproximación. Tanto tú, Richard, como Esther han enfocado una realidad. Aquí no hay nada que discutir. El mandamiento es bien claro. No se puede discutir, ¿no? Es Dios quien lo está diciendo. Dios inicialmente instruye eso a su pueblo y a través de la historia a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque ahí radicaba la base de una estructura social estable, teniéndolo a Dios en el centro, para que ese pueblo fuese próspero y cumpliese con la visión que Dios tenía y quería para el pueblo de Israel. Y por otro lado, vemos lo que mencionaba un poco Esther y lo que mencionabas tú, Richard, que ese es un caso extremo ya, que en el día a día y sobre el terreno a veces se sitúan situaciones que hacen que sea muy difícil afrontar y enfocar este mandamiento de Dios. Y me refiero específicamente, está más que demostrado, hay muchos estudios al respecto, que uno de los factores fundamentales para el desarrollo
de psicopatologías que terminan después en ese individuo, y hablábamos de la venganza, de una rabia acumulada durante años en asesinos seriales, es el hogar desestructurado y padres que han alterado totalmente su rol, y ya sea a través de vejación física o psicológica reiterada durante los primeros años de infancia, han devenido, han convertido a su hijo en lo que luego la sociedad les tilda como monstruos, ¿no es cierto? Entonces, es una situación compleja, ¿no? Tú decías, Richard, hay que hacerlo, ¿no? Indudablemente que enfrenta a una situación así, porque creo que es una realidad lastimosamente muy frecuente. Si no sanas las heridas, el primer damnificado es aquella persona, sea un chico o una chica, que ha tenido una experiencia traumática terrible en su infancia a manos de sus padres, de su padre, de su madre o de ambos. No va a sanar nunca esa herida, y eso va a conllevar una vida de amargura, una vida de frustración, una vida de falta de autoestima, una vida de resentimiento y de rabia. Entonces, eso hay que curarlo, ¿no es cierto? Eso indudablemente que hay que curarlo. Y esas situaciones son difíciles de afrontar. Luego está la contraparte, los padres, que como bien decía Esther, y mencionaba esta chica Katy, que observan esos 4 puntos fundamentales que eran el sostén o la base, yo no sé si de los hebreos, pero sí de los judíos, ¿no es cierto? El tomar como referencia la Torá, el enseñar un oficio, el preparar al hijo para elegir el compañero o la compañera de vida, y luego prepararlo para las vicisitudes de la vida, los problemas, y encarar la vida en sí. Esos padres indudablemente que uno da por descontado, que tienen hijos que son agradecidos y los honran. Y aún así hay veces hay hijos que habitan las tinieblas, que aunque han recibido de sus padres todo, sin embargo no saben honrarlo. Una situación compleja. Fíjate, Jorge, y esto solo es mi opinión. Creo yo que en la mente de Dios estábamos todos aquellos padres que no somos perfectos. Cuando se escribe este mandamiento, no se escribe el mandamiento para los padres superestrella, aquellos que, pues eso, educan perfecto en ese modelo cristiano, en el modelo laboral, aquellos que acompañan perfectamente la independencia. Yo creo que Dios más bien pensaba en tantos y tantos padres que no somos perfectos, pero que a pesar de eso, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Luego vamos a poder terminar de desenvolverlo con Katy, que está aquí ya con nosotros. Bienvenida, por cierto. Gracias. Juanfra, primera aproximación. Sí, os escucho, y después de haber escuchado a Katy, a mí todo el rato me ronda la idea de que al final, como nos mojamos, somos gente que nos mojamos en nuestros postulados y en nuestras creencias, pues hay que mojarse con el tema de la familia, porque si hay algo que hoy está en cuestión y que se cuestiona constantemente y que nos llegan mensajes, es que con alternativas varias, como si la familia hubiera pasado de moda, o ya no estuviera, no tuviera vigencia, o no tuviera la importancia, y es todo lo contrario. Hoy hay que ser conscientes de que la familia sufre un ataque continuo de otros lados, pues para cargársela. Y hay que preguntarse, ¿no? Aparte de quién tiene interés en eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos mojamos? ¿Y si nos mojamos, para qué? ¿Para qué es importante la familia? Nosotros que decimos ser defensores de ese modelo, ¿en base a qué lo defendemos? Pues lo defendemos porque pensamos que es un diseño que no es precisamente una cosa que nos hayamos inventado aquí, sino que es una propuesta del cielo, y que es la primera escuela donde empezamos a interactuar y aprender ciertos valores. Y como toda escuela, decía Jorge, a veces pues seguro que nos vamos a equivocar, pero ya hay unas responsabilidades, y hay unos deberes, y hay unos derechos, y hay un ejercicio que hay que poner en marcha. Y me parece muy interesante lo que nos ha propuesto Katy, pues para hacernos pensar sobre qué implica todo este juego de relaciones. La familia es un plan divino, aunque la familia no sea perfecta, ¿verdad?
Jesús tampoco estuvo en una familia perfecta. María y José probablemente fueron dos padres estupendos, pero menudas joyitas de hermanos que tuvo. Allí su familia tampoco le ayudó en todo lo necesario, y sin embargo Jesús se supo desarrollar y mantenerse bien en una familia tampoco perfectamente estructurada, logrando, yo diría, éxito, porque justo esta semana leía que probablemente el Evangelio de Judas, que viene al final de la Biblia, ese Judas que se menciona, sea uno de los hermanos de Jesús de los que tú mencionabas antes. Además, una familia monoparental. Tienes que acercarte un poquito. Además, una familia monoparental, porque en la Biblia hay evidencias de que, bueno, Jesús ya no contaba con la presencia de su padre. José falleció temprano y allí María tuvo que apañárselas. Lidiar, claro. Sí, como pudo. Nos hablabas... Con estos hermanos de Jesús. Sí. Que probablemente serían los hermanos de hijos de José, de un matrimonio anterior a María. Nos hablabas de esos deberes de los padres que vienen en el Talmud, y yo lo veía y pensaba, hoy en día, de los 4 deberes, básicamente la sociedad nos centramos en uno, ¿verdad? Porque enseñarles la ley de Dios está prácticamente abandonada. Enseñarles autonomía e independencia tampoco es que se les enseñe demasiado. Prepararlos para las dificultades, menos aún, se les sobreprotege y no se les enseña. Básicamente nos estamos centrando en prepararlos para una profesión. Les damos estudios y con eso lo tenemos todo resuelto. Y de las 4 patas de la mesa... ¿Y quién se encarga de enseñar la profesión? Se encargan otros. Le dejamos la responsabilidad al Estado o a una institución. Sí, pero pagamos lo que sea necesario pero que sean otros los que se encarguen. Y me ha gustado porque has empezado por el deber máximo y primero, que es mostrarles la fe y enseñarles la fe. La Torah, sí. Eso indica un compromiso, ¿verdad? Propio, personal, que te obliga, en relación con lo que estaba diciendo Juanfra, a ser coherente, a vivir lo que dices, y a veces eso no es sencillo. No. Pero es lo básico, porque ¿qué le podemos dejar los padres a los hijos que sea mayor o más grande que la confianza en Dios? Amén. Así es. Y en el mundo se descuida, pero también en los hogares cristianos. A veces dejamos que sea Doy fe, sí. el maestro de la escuela sabática, el equipo de exploradores o el pastor el dando los catequista de turno sí, u otra persona la que se encargue, ¿no?, de transmitir. Lo que tiene que ser una vivencia, porque cuando eso no se vive en el hogar hay una disonancia. Los maestros, como decías tú, la escuela. Sí. ¿Y qué hacemos frente a esas disonancias? Porque el mandamiento sigue ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Y eso tengo una disonancia en mi hogar, pero está el mandamiento. Esa es la pregunta trascendental, por eso estoy aquí este sábado. Bueno, en fin, el tema da para mucho, porque hay una introspección, una mirar hacia adentro en esos hermanos de Jesús. Porque, como has dicho tú antes, bueno, hay muchas ideologías que creen que esos hermanos de Jesús pudo ser ya bien de María y de José, cuando después de dar a luz a Jesús, o bien de que eran primos, hermanos, parientes cercanos, porque hermanos como tal en la Biblia a veces se usa para eso, no tiene por qué ser hermanos de sangre. Y hay otra también mirada o ideología o perspectiva de que esos hermanos de Jesús pues son hijos de José de un matrimonio anterior. Entonces cada uno, bueno, dependiendo de si María es sagrada o no, pues ahí está. Es un tema un poco teológico, pero yo no lo he querido introducir así. Lo he querido presentar históricamente, no teológicamente, si tenemos que adorar a María, etcétera, etcétera. Meterme más sobre esos temas, ¿no? Compañeros. Bueno, yo aprovecharía para preguntarle a Katy, las relaciones entonces en una pequeña aldea de poquitas casas, como sería pues en Nazaret, y viviendo todos, cómo eran el tipo de casa que tenían aquella gente, porque era solo había una habitación, básicamente, o dos, una para los animales y otra donde todo el mundo
simplemente se iba para acostar y todo el mundo los padres, el taller allí mismo, con todas las herramientas, Jesús por allí y los hermanos, ese tipo de relación y ese día a día en aquella tierra, ¿no? De Había Oriente. mucho roce ahí, mucho roce, sí, porque al ser ellos más mayores que Jesús y no estar José, siempre tendían a ser pues los padres de Jesús, ¿no? No los hermanastros de Jesús, sino los padres de Jesús. Entonces María se encontraba un poco, pues, que los hermanos decían una cosa, Jesús, que sabemos que seguía las Escrituras, los hermanos le tenían envidia, lo odiaban, etcétera, no le acompañaban con su misión. Sabemos muchos encuentros que tuvo los hermanos de Jesús con Jesús y María cuando van allí a la casa de Simón, que están todos reunidos. Y entonces le dice, bueno, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi padre y mi madre? ¿No? Entonces había confrontación entre la madre de Jesús y Jesús. ¿Por quién? Por los hermanos de Jesús. ¿No? Pero, entiendo que hoy día, por ejemplo, no sé qué pensáis los demás, hoy día, como llegamos tan cansados y tan tarde a casa, y tenemos poco tiempo pues para dedicarlos a los hijos, que encima de todo como vengo, que he tenido este problema, y ahora tú me estás pidiendo que además he tenido que ir al supermercado y hacer cosas y tal, y pelearme con el del gas que tiene que venir a revisarme la caldera. Necesito tiempo para mí. Entonces ahora me dices que es que mis hijos casi le enchufo la tele o le pongo un juego en el ordenador o lo que sea y pueda tener esas 2 horas que me faltan a mí para poder respirar. Pero entonces yo me pregunto, ¿y María y José, que en aquel tiempo pues, tampoco tendrían demasiado, el tema del compromiso en la educación de los hijos era una cosa que ellos estaban implicados? Yo veo a María que enseñándole ese tipo de fe, enseñándole incluso a leer y a escribir. Muy bien, desde su infancia mismo, lo dice los escritos de Ellen White, que sí, que Jesús aprendió de las rodillas de su madre. Entonces él no fue a la escuela de los fariseos. De hecho hay un pasaje que encontramos en la Biblia que dice que Jesús estaba en el templo y de hecho quería él saber de qué era ese cumplimiento que él tenía como Mesías, de qué se trataba. Veía a los sacerdotes con el albor de hacer el sacrificio y él decía y se preguntaba, pero es para lo que yo he sido elegido. Entonces, había ahí también un encuentro de Jesús con su misión, ¿no? Es que a mí me toca a mí cuando, por ejemplo, leo un artículo de cualquier, no sé, un empresario, un ejecutivo, alguien relevante, y el periodista de turno dice excelente ejecutivo y excelente padre de familia. Y yo a veces ya empiezo ya a sonreírme porque digo, no sé, un Superman puede ser, ¿no? Pero una persona normal o no es difícil que sea las dos cosas, es decir, el mejor profesional en su área, dedicado, que es capaz de se apunta a todas las reuniones, a todos los viajes, y luego sin embargo es el super papá, digo, una de dos. Todo depende de la parte subjetiva de lo que él considere, claro, que es ser entonces, un buen padre. Si ser un buen padre es te proveo de dinero, de escuelas que te enseñen, de gimnasio para que vayas, de profesor de equitación, pues soy un padre estupendo. Padre. Pero a eso me refiero, ¿no? Que yo creo que hoy día, como estamos, el padre de hoy en medio, ¿no? O por lo menos lo que a mí me resuena, ¿no? Que queremos estar en todos sitios, a veces no queda más remedio que elegir. Y a veces hay que renunciar a algo para poder poner la energía en otro lado. Entonces, a veces no pasa nada, seguramente no vamos a ser el mejor profesional, o a lo mejor ahora te toca estar más pendiente de tu hijo, ¿no? Bueno, conocemos el episodio de cuando José y María, perdieron de vista a Jesús y le costó días de sufrimiento. Aquello fue indescriptible para una madre y un padre, ¿no? Entonces me da que esto también va a cuestión de prioridades, ¿no? Sí. Si priorizamos, y me da en la nariz, no sé qué opináis los demás, que a veces la familia no está en la prioridad social de energía, de tiempo, de recursos, sino que hay que dedicarlo a otro tipo de historias. Bueno, si me permitís, yo me lanzo, pero desde otra perspectiva, Venga. ¿vale? Es decir, evidentemente sumando, pero a lo mejor abriendo otra ventana. Yo no soy madre,
¿de acuerdo? Entonces ni se me ocurre ni me atrevo a hacer ningún tipo de valoración con respecto a lo que puede ser la coyuntura paterna o materna en la actualidad. Sencillamente puedo a lo mejor pues buscar, como comentaba antes, pues algunas noticias de actualidad que nos invitan a pensar en cómo se toma la gente la paternidad, o en lo que incluso dicen pues mujeres a las que conozco, por ejemplo, y cómo se han en algunos casos planteado maternidades bastante utilitarias, ¿de acuerdo? Pues mira, como no tengo pareja en este momento y tengo ya cierta edad, voy a intentar tener un crío. Esto lo he oído textualmente, ¿eh? Sí. Voy a buscar pues la forma, si no tengo pareja, pues a partir de cierta edad, por medio de alguna inseminación artificial, para poder tener a alguien que me cuide cuando sea mayor. Claro, este punto de partida yo esto lo he oído textualmente, conozco gente que piensa esto. Y es verdad que a veces, y voy a hablar desde la perspectiva del hijo o hija actual, pues resulta que te encuentras con un tratamiento muy mercantilista de la relación familiar, ¿no? Entonces, claro, a mí me preocupa, me inquieta la cuestión de honra a tu padre y a tu madre. Porque, claro, es un mandamiento. Entonces yo tengo que poder traducir esto, incluso desde la perspectiva de que los padres y las madres, lógicamente, no sean perfectos. Yo tampoco. Pero es que a veces esto del amor filial está tan mal traducido. Y mientras estaba hablando Katy, estabais comentando esto, yo tomaba nota de lo que podría suponer a lo mejor honrar a los padres. El diccionario dice que honrar es respetar. Entonces, bueno, pues sí, yo la primera palabra que puse fue respetar. Bueno, ¿qué significa respetar a mis padres? ¿O qué significaría respetar? Claro, lo hablo desde la perspectiva de una persona adulta. Es diferente que le planteemos el honrar a tu padre y a tu madre a un niño de 6 años, por ejemplo, ¿no? A lo mejor hay que hablar de obediencia, hay que hablar de otro tipo de cosas. Pero desde una perspectiva un poquito más adulta, un poquito más madura, me preguntaba yo, ¿esto de honrar a mi papá y a mi mamá implica aceptar cualquier cosa? ¿Cualquier cosa que pueda hacer mi padre o mi madre? ¿Implica por supuesto respetar que no. no pueda discrepar? ¿Implica que no pueda discrepar con mi padre o con mi madre? No. ¿Implica que no pueda corregir cosas que están ocurriendo que no están bien? Yo dejo de honrar a mi padre o a mi madre cuando les digo, mamá, papá, no estoy de acuerdo con esto no es así, o esto no debe funcionar así. Por ejemplo, cuando hay injerencias en la vida privada. Hay padres o madres pues que tienen una injerencia que a veces es muy dañina en la vida de sus hijos o de sus hijas o de sus nietos, ¿sí? Estos son problemas actuales. Por cierto, y si a veces la solución pasa por poner distancia. Estoy dejando de honrar a mi padre o a mi madre cuando la situación es tan complicada de resolver que a lo mejor prefiero poner un poco de distancia para no tener que faltar al mandamiento, por ejemplo. Y si a lo mejor la cuestión habría que abordarla desde una perspectiva más, ¿me entendéis, no? Orgánica. Porque al final esto tiene que bajar al terreno de las relaciones. Sí, sí. Dejo de honrar a mi padre o a mi madre cuando les digo, mamá, no estoy de acuerdo. Papá, esto no está bien. Deja de meterte en mi vida. Por ejemplo, se me ocurren frases a lo mejor que pueden tener que ver con realidades que conozco. Y a veces lo mejor que puedes hacer para no faltarle al respeto a tu padre o a tu madre es poner distancia, porque te ponen en una tesitura muy difícil, por ejemplo. Es que honrar a tu padre y a tu madre no significa darles la razón en todo. Si cualquiera de nosotros, si creemos en Jesús y nuestro padre y nuestra madre nos dice, mira, no pises más por esa iglesia, ¿qué haríamos? Por ejemplo. ¿Dejaría de honrar a mi padre y a mi madre por seguir yendo a la iglesia? No, hay cuestiones que tenemos que tener muy claras. Si tu padre es un abusador, si es un violador, ¿quieres honrarle? Denúnciale, porque necesito ayuda. Y tú también, claro. Y tu familia. Y tú también. Denúnciale, pero no le odies. O sea, que entienda que lo haces por el bien de tus hermanos, por el bien de tu familia, por tu bien, pero es necesario frenar con esas situaciones. Y es compatible el honrar con una denuncia para poner fin a esta situación que nos hace daños a nosotros y a los que hay por detrás. O sea, no es incompatible. Esto de honrar es yo escondo y hago como que no veo nada. No, eso no es honrar. Honrar es cuidar a tu padre y a tu madre, y a veces para cuidar tienes que actuar. Si tuviésemos, imaginaros, si veis que tu padre se va a beber un vaso de lejía, ¿vale? ¿Qué es honrar? Impedir que se haga daño, ¿verdad? Y es que cuando hacen esas actitudes de abuso de poder, de violación, es que no están haciendo ese daño. Seamos coherentes. Honrar no significa dar la razón en todo. Y se puede honrar
cuidando al resto de la familia, pero esta mañana lo hablábamos, pero el no vengándote, el no odiando, el no permitiendo que eso te separe de tu padre, por lo menos emocionalmente. A veces hay que marcar distancia física. Yo estoy de acuerdo contigo, Esther, cuando tienes una persona que es así posesiva, que necesitas marcar distancia física, pero tienes que ser capaz de seguir honrando mentalmente a alguien que te dio la vida. Entonces, que a veces no sea sencillo, estoy seguro. Pensáis que, perdón. No, pero el mandamiento nos hace que hagamos un ejercicio. Yo creo en parte, y esto yo lo he descubierto con el tiempo, porque yo tengo que decir que mis padres no fueron perfectos. Pero os digo un secreto, yo tampoco lo soy. O sea, yo cometo errores como cometieron ellos, ¿vale? Porque no somos perfectos. Entonces, esto me ayuda a ser comprensivo con quien hizo lo mejor que supo, porque no sabía hacerlo mejor, al igual que espero que mis hijos lo sean conmigo, porque lo hice lo mejor que supe, porque no supe hacerlo mejor. Perdona, Katy. Sí, es un tema muy importante el que has tocado y yo quería haceros una pregunta. ¿Pensáis que María, mi ejemplo es Jesús, entonces pensáis que María no estorbó la misión muchas veces de su hijo mismo? María no quería que su hijo muera, entonces Jesús muchas veces tomó decisiones que su madre no estaba de acuerdo. Yo me imagino que María no querría ni que Jesús se fuera de la casa. Claro. Porque imagínate, con 30... Con esos hijos que tenía allí, los hijastros. El único que proveía su sustento, no había pensiones, no había seguridad, el único que proveía su sustento era Jesús. Ella entendía que Jesús tenía que hacer una misión, pero no le apetecía. Entonces, cuanto más tarde mejor. La tienes que hacer, pero cuanto más tarde... Jesús llegó un momento en que decidió salir de allí. De todas formas, María no fue un estorbo en el sentido de una vez que has empezado la misión, ella tenía claras las cosas. Pero que le apeteciera, estoy seguro que no le apetecía nada, porque en parte lo que decías, ¿por qué le dice a Juan, este es tu hijo? Es que se quedaba totalmente desprotegida y necesitaba alguien, claro, en aquella época alguien que la protegiera y la cuidara. Patriarcal, claro. Porque sus hermanos no estaban todavía muy centraditos. Jorge. No, yo creo que hablar de la familia de Jesús es un tema único en su género, ¿cierto? Porque es la familia de Jesús y Jesús es único en su género. Yo entiendo por lo que la Biblia revela que no es muy explícita. Por algo María fue elegida para ser madre de Jesús. Evidentemente ella era una mujer temerosa de Dios, respetuosa de su palabra. Eso para empezar. Sabemos que Jesús, con la guía del Espíritu Santo, recibió instrucción directamente y no la de la escuela rabínica en ese momento que enseñaba la tradición, no la Torá. Y también sabemos que Jesús recibió, como lo fue Juan, incluso Elena White menciona eso, una relación y una influencia especial que ninguno de nosotros va a tener nunca del Espíritu Santo, porque ambos tuvieron ya lo dijo Jesús, ¿no? Ha nacido hombre más grande de mujer que Juan, y estaba dejando de lado a Moisés, ¿no? El ícono de la tradición judía. Juan fue Juan y Jesús fue Jesús. Entonces, había que tener una preparación especial porque la vida de Jesús, la lucha en la que se enfrentó, los desafíos y la misión, ninguno de nosotros lo puede cumplir. Era Jesús, el Dios hecho hombre, que tenía que venir a cumplirlo como hombre, y eso requería una relación especialísima con el Espíritu Santo, que tiene que ser una guía para nosotros. Dicho esto, María fue comprendiendo gradualmente quién realmente era Jesús. Ella probablemente en la cruz y con el conocimiento y la inspiración del Espíritu Santo habrá terminado recién ahí por comprender quién era su hijo, ese hijo que fue dado, porque nació en condiciones tan especiales y que estaba ahí en la cruz, y ella probablemente con la ayuda del Espíritu Santo integró todo lo que ella sabía y se dio cuenta de que el Mesías prometido a su pueblo, ¿no?
era el que había sido su hijo y que estaba ahí en la cruz. Por otro lado, Jesús nos dejó como enseñanza a todos los hijos que en medio de su crisis personal terrible, no nos debemos olvidar que Jesús en ese momento sentía que el pecado lo separaba de su padre y no había nada peor que eso para él. No se olvidó de su madre. Y en esa situación de desestructura que estáis hablando, ¿no? Que sus hermanos eran poco colaboradores y empáticos hacia la madre, él entonces eligió al discípulo amado, a quien había mostrado más empatía, más amor, más consideración, a ese adolescente casi, Juan, para que se encargase como hijo del cuidado de esa mujer hasta que llegasen los días que Dios tenía dispuesto a dársela en esta tierra. Y eso también nos muestra que a veces los hijos no se eligen y los padres no se eligen. Es así, ¿no? Y a veces hay relaciones que no son de sangre, como decía Katy recién, y sin embargo nos dejan en una lección tremenda a los que tenemos consanguinidad, ¿no es cierto? E indudablemente y por otro lado, toda la cuestión está tan compleja, a veces de hogares con terribles problemas, no nos es fácil para nosotros enfocar como hijos qué quiere decir y hasta dónde llegar con el honrar, respetar, cuidar, ¿no es cierto? Eso es indudable. Y yo creo que para evitar en la medida de lo posible todas esas situaciones, nosotros como padres, o los que somos padres, tenemos que asumir esa responsabilidad en el temor de Dios, tratando de actuar siempre con lo que Dios quiere para nosotros en nuestro rol de padres. Aunque luego igual los hijos ya independientes y autónomos frente a Dios y frente a la sociedad tomen sus decisiones que no estén muy de acuerdo con la educación que les hemos tratado de dar, con todos nuestros detalles y todas nuestras imperfecciones. Nos llevabas, Katy, al final del sermón a cuidar de nuestros mayores, ¿verdad? Y claro, hoy en día uno puede decir en nuestra España tienen pensiones, están bien protegidos, pero hay algo que nuestros mayores necesitan mucho más que esa atención simplemente económica, ¿verdad? Esa atención emotiva, ese cuidado personal, ese interés básico de aquel que te ha querido durante tanto tiempo y que necesitan sentirse útiles y queridos. En eso también es necesario implicarnos, ¿verdad? Sí, porque pasan mucho tiempo solos y, bueno, como decías, la utilidad. Ellos son padres, ya son menos útiles, podríamos decir así. Yo no lo veo así, pero muchos hijos sí, y dejan muchas veces de lado a los padres o a la madre, al padre, dependiendo. Es una época difícil porque además han terminado, se han jubilado, ya dejan de ser útiles en el trabajo. Útiles, y encima claro. En la familia se les echa para un lado y es necesario, porque no todo es una cuestión económica, es necesario esa atención emocional hacia ellos. Oye, pero también hay una paradoja actual, porque sabemos que según los últimos datos, en países como España, por ejemplo, hay una parte importante de las familias que dependen de la pensión de los abuelos. Es decir, que hay muchos papás y mamás, comillas, aparentemente inútiles, Comillas, sí. que siguen pues pagando la compra de sus hijos y de sus nietos. Es decir, a lo mejor en una lectura pues un poquito crítica, esto nos puede llevar bastante lejos. Es decir, hay muchas personas faltándole gravemente al respeto a sus padres. Hay muchas relaciones familiares que están enfocadas efectivamente en la cuestión, por eso vuelvo a esto, material, ¿de acuerdo? Si mi papá me provee, ¿sabéis? Hay muchos abuelos y abuelas que no se permiten o no se les permite tener la vida que querrían llevar y que de hecho podrían llevar con sus pensiones porque los hijos les impiden que gasten ese dinerito porque así luego lo pueden heredar. De esto hablamos en España recientemente y se habla mucho, ¿no?, de estas cuestiones. Es decir, honrar a tu padre y a tu madre implica, por ejemplo, que les respetes a partir de su jubilación y que hagan lo que les apetezca con su vida. Que tú no te sientas orientado a fiscalizar su vida. También es verdad que honrar a tu padre y a tu madre significa que cuando ellos quieran fiscalizar la tuya y al final esto se convierta en un problema, también les puedes decir, oye, mira, no, por favor, vamos a intentar llevarnos bien y vamos a intentar regular esto. Pero hoy por hoy
hay un montón de abueletes solos, viviendo solos y desatendidos, que están mucho más solos de lo que querrían estar, y sin embargo, ¿verdad? La gente va a comer allí todos los sábados o los domingos y se sigue beneficiando de la pensión del abuelo. Gracias al abuelo. Perdón. Pero Esther, ¿no te parece que Gracias eso... al abuelo. y con hay gente suerte- que le dice a sus abuelos, no te vayas de viaje, ¿sabes? Claro. Porque te estás gastando lo que voy a heredar. Con Pero- suerte, Pues eso con tiene suerte poco que que ver con vayan, el mandamiento. con Ah. suerte que vayan, Esther, con suerte que vayan todas las semanas, ¿eh? Porque conozco Sí. yo de un Sí. caso por aquí cerca de donde yo vivo, Todos los días. que la hija, la hija venía una vez al mes a visitar a la madre, el día que Oh. cobraba, iba, hacía la compra, se llenaba el coche, la llevaba la madre a la casa, que vivía sola en medio del campo, Fíjate. y no volvía hasta el mes siguiente. En pleno invierno la mujer se cayó y estuvo 2 días tirada en el suelo hasta que los vecinos, que la vieron que no salía, llamaron a los bomberos, entraron y se la tuvieron que llevar al hospital porque los hijos solo venía cuando habías cobrado la pensión y había interés por el medio. Pero no deja de... Pero ahí chirrían ¿Qué? cosas, ¿no? Cuando Muchas. Cuando, Sí. cuando un hijo que se supone que se ha independizado y que debe ser autónomo y que ya ha dado el salto de lo que quería el propio Talmud, de enseñar una profesión para que él vuele, es decir, como el águila que empuja a su pichón y lo saca del nido porque no quiere irse, el pichón no quiere irse y a veces lo empuja y vuela con él hacia abajo hasta que el pichón aletea. Qué triste cuando el pichón tiene que volver buscando el refugio del águila, padre. No es eso para lo cual. ¿Cuál es el plan de Dios? Dice el que nos formó para la pareja, multiplicar, fructificar, pero los hijos llega un momento en que deben volar solos. Entonces, si ese es el plan, ¿hasta dónde volar? Porque hoy, mira, yo me acuerdo, ¿no veíais vosotros? Yo cuando era niño me llamaba mucho la atención en las películas americanas, primero, que cuando salían del coche, del coche, no lo cerraban. Mi padre siempre cerraba el coche con llave. Digo, esta gente no cierra el coche. Y luego vivía uno en Wyoming, el otro en Ohio, y no se veían nunca. Es decir, el padre lo tengo en California y el otro en Nueva York. Y claro, yo acostumbrado a tener a mis primos en la calle de al lado, a mi tío viviendo en la casa del otro, de aquí, puerta con puerta, a mi tío que venía a ver a mi abuela. Mi abuela vivía con nosotros. Es decir, ya a mí me llamaba mucho la atención ese tipo de relaciones familiares. ¿Dónde está el equilibrio, Richard? Y Katy, Jorge y Esther, ¿no? Porque está esto pensado en la familia para ser una escuela de aprendizaje, para aprender buenas relaciones, para esos valores que Dios ha pensado para nosotros. Pero llega un momento en que uno debe trascender y salir, ¿no? ¿Dónde poner esa distancia para que ni tú estés en mi casa más de la cuenta, ni yo esté tan ausente que no nos veamos apenas más que por Navidad? Ese equilibrio es lo que más cuesta, ¿no? Para tener unas relaciones sanas y una relación, porque eso es lo que queremos construir, relaciones sanas. Son los límites, ¿vale? Por un lado, tampoco estés en mi casa todos los días, Claro. porque necesitamos independencia, Espacio, claro. pero Y espacio. si no te veo en todo el año, Claro, y mira, me preocupo por ti, te voy a poner el ejemplo. ahí hay un problema. Te voy a poner el ejemplo Y de mi según madre. Mi madre era la menor de varios hermanos. Como era la menor y mujer, era la que ya estaba predestinada a quedarse con la abuela cuando el abuelo Claro. faltara. Y eso fue. Yo me crié con mi abuela. Y para mí fue una Es que felicidad es el tener... privilegio. Para mí fue un privilegio como nieto, pero ahora yo me entero, ya con los años, que a mi padre, que era el yerno, pues no siempre tener a la suegra ahí viviendo in situ Le agrada. era lo que más y muchas veces yo ahora me entero de que muchas veces pues no era de su agrado, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué tipo de relaciones construimos? ¿A qué estamos abocados? ¿Cuál es la propuesta que nos hace el cielo para poder tener y que no, sin ser relaciones perfectas, pero estamos llamados a que sean lo mejor que podamos ofrecer? Te responde otro que yo. Yo no hace mucho hablaba con mi madre y bueno, a veces pasa, ¿no? Es lo que estás mencionando, Juanfra. Como somos seres humanos, tenemos nuestras imperfecciones, que se ocurren problemas, ¿no es cierto? Y asincronías en la familia. Y eso a veces daña las relaciones, nos alejan unos de otros. Entonces, yo le decía a mi madre, pero después dije, no, eso te lo tienes que aplicar a ti, porque yo también soy padre, ¿no? Al final de cuentas, llegas a una edad, le decía a mi madre, en que ya has hecho todo lo que podías. Has criado a tus hijos están independientes,
Entonces ahora lo que te queda es fortalecer esas relaciones, tratar de llevarte bien con todo. Y generalmente la gente a esa edad es lo que quiere. No tienen expectativas económicas, materiales, logros que decir, porque ya lo han hecho su vida. Lo que quedan son las relaciones familiares. Y claro, Richard creo que mencionaba, no es que estés todo el día en casa, pero si te vienes una vez al año, tampoco. Yo me acuerdo que me chocó tantísimo cuando llegué recién aquí a España. Me acuerdo que empecé a trabajar en una clínica aquí en León y había una señora que era mi paciente, ¿no es cierto? Y yo cada vez que llegaba la semana y teníamos que dar informe a la familia, me decían las enfermeras, no ha aparecido nadie. Entonces yo hablé con la trabajadora social y le dije, por favor, trata de localizar a la familia porque quiero contarles cómo está la abuela, la madre. Y pasaron un mes, 2 meses, la trabajadora social me dijo que estaban ilocalizables, pero aquí que cuando esta señora empezó a ponerse mal, porque ya era una persona, si mal no recuerdo, de 88 años, ya era mayor, lastimosamente hay beneficios de la hospitalización, pero también hay riesgos. Uno de los riesgos son las infecciones intrahospitalarias, y a esta señora le pasó eso. Y a pesar de que tratamos de hacer lo mejor posible, llega un momento en que el organismo ya no responde al tratamiento porque ya está agotado. Y de la nada, y como por un ensalmo, yo llego, me acuerdo un sábado que estaba de guardia, llego a la guardia y me dice, le están esperando familiares, y estaba toda la familia ahí. Y la señora ya estaba prácticamente agonizando. Entonces, yo digo, ¿no? Será, y por ahí creo que estáis un poco sobrevolando, ¿será que falló tanto esta señora en la educación de sus hijos? ¿O es que el problema es de los hijos? Ese no es asunto mío, es asunto de Dios. Él sabrá lo que pasó. Pero lo que yo sí sé, que estas cosas ocurren si nosotros, claro, estamos en la oscuridad más que en la luz. Porque si nosotros viviéramos en el terreno que Pablo nos insta a vivir hoy, probablemente van a haber problemas, porque los hay. A veces yo discuto con mi madre porque ambos tenemos temperamento fuerte, pero más allá de todo eso está lo que Dios nos dice, ¿no es cierto? Y lejos de heridas y separación, lo que tiene que haber es una empatía y ahora estamos hablando de los padres, estoy hablando de los padres, ¿no? Y un soporte a ellos porque lo necesitan. A lo mejor no económica ni físicamente, pero sí emocionalmente, el sentir que todo ese esfuerzo, esos desvelos que nosotros nunca sabemos, ha valido la pena en la persona de ese hijo o de esa hija. Pueden fallar los padres, pueden fallar los hijos, Jorge, en las relaciones, pero lo cierto es que el mandamiento nos invita a mantener una relación de familia, una relación afectiva, aunque a veces, como decía Esther, haya que marcar un poco de distancia, aunque las situaciones no sean ideales, pero nos ayuda a superarnos y a marcar una diferencia que es la que tiene que marcar todo cristiano, ¿no? Sí, y es una promesa también, no hay que olvidar eso. Pues casi estamos terminando. No sé si queréis algún comentario final, compañeros, porque estamos ya rozando casi la 1. Así que, Esther, oye, pues conclusión mira, final. Estamos estudiando Efesios, ¿no? Bueno, pues un poquito más adelante, en Efesios 6, nos va a decir Pablo, ya nos detendremos en esto cuando llegue el momento, pero fíjate, me vino a la mente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez más, trabajo en equipo, respeto mutuo. Los hijos tenemos que honrar a los padres, tenemos que respetar a nuestros padres y madres. Los padres y madres también tienen que respetarnos a nosotros. Tiene que haber un ámbito de respeto mutuo, y de esta manera pues estaremos cumpliendo lo que nos dice el Señor. Yo creo en esa promesa. Si nos respetamos, nuestra vida será más larga y será mejor. Amén. Espero que todos podamos conseguirlo.
que es en realidad lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Sí. Nosotros respetamos a Dios, pero Dios también nos respeta. Incluso respeta cuando nos equivocamos. Ese acto final en el cual al final Dios tendrá que decir hasta aquí hemos llegado, es un acto de respeto de Dios hacia nuestras decisiones torpes. Jorge, por favor, última reflexión. A mí, por un lado, me queda poco más que decir. Yo creo que con lo que ha mencionado Esther y lo que estás diciendo tú, prácticamente, por lo menos desde el punto de vista, está todo dicho, ¿no? Es importante que tengamos a Dios como el centro de nuestra familia. La sociedad hoy, por contraste, ha quitado a Dios de la familia. Por eso que se suceden esas situaciones que estamos mencionando ahora. Entonces, lo mejor que podemos hacer es contribuir, tanto padres como hijos, a que Dios esté en el seno de nuestra familia, para que con defectos y todo se pueda cumplir con esta expectativa, con estos desafíos y con esta promesa que Dios nos da. Juanfra. Pues yo solo quiero mandarle un beso a mi madre y a mi padre. Y decirles que les quiero mucho. Haces bien. Y darle las gracias, darle las gracias. Katy, un último comentario. Bueno, yo me quedo con he aquí tu madre, aquí tu hijo, la última voluntad de un difunto. Pues así concluye nuestra edición 307 de La Iglesia en Casa. Yo voy a hacer una invitación a los padres a que trabajen en ese primer consejo que nos daba Katy, a que enseñemos a nuestros hijos a vivir en el Señor. Da igual la edad que tengan, da igual si ya no están en casa, que nuestra convivencia con Jesús siga estando reflejada, porque no sabemos qué tiene Dios para trabajar con ellos, no sabemos el momento adecuado. Que podamos seguir en todo momento reflejando ese amor, que seamos cartas abiertas del Evangelio de Dios en nuestros hogares, que es el primer sitio donde necesitamos evangelizar. Que nuestras familias vean que vivimos lo que predicamos, que se sientan felices por ello y que trabajemos, como decía Esther, en equipo, padres e hijos, para lograr que esto sea lo que Dios quiere para nosotros, un pequeño cielo en la tierra. Bueno, pues nada más, aquí terminamos esta edición. La semana que viene, de nuevo, aquí a las 10 en punto, en La Iglesia en Casa. Feliz semana y que Dios os bendiga. Gracias, Juan Luis. Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré, y cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto. Su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel.